por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Todos los que participaron en hechos de sangre y destrucción no entrarán al reino de los cielos. Todos prometieron no matar. Sí, hijito. Todo destructor que nunca quiso reconocer al Padre no entrará al reino de los cielos. En tu rebaño Chile, los llamados ricos trataron de hundir a mis humildes. Estos demonios que solo sirven al oro, nada saben de filosofías. Todas las filosofías fueron pedidas por todos los espíritus y ser probadas en la vida. El mismo capitalismo pidió ser probado. Mas, esta filosofía no era, ni es del agrado del Padre Jehová. De verdad os digo, que el capitalismo es la prueba de millones de espíritus que pidieron vencer la influencia demoníaca a tener más que otro. El capitalismo llegó al extremo de relegarlo del Padre a un segundo plano. Pues no tomó en cuenta sus escrituras. Si le hubiese tomado en cuenta, el mundo en que estáis sería un paraíso. Sería para vosotros desconocida la explotación. No habría ni ricos, ni pobres. Sé, hijito, que estás pensando en los que asesinaron al guía de tu rebaño. Así es, Divino Padre Jehová, por tu divina gracia. ¿Por qué lo hicieron, Divino Padre Jehová? Lo hicieron porque fueron tentados con la riqueza. De verdad te digo, hijito, que el que pretende defender los derechos de los demás, no mata. No debe violar la ley del Padre, porque no entra al reino de los cielos. A los tales, más les valdría no defender a nadie. Sé, hijito, que estos demonios, todo lo falsearon. Mas, todo se sabrá. Desde el mismo instante en que el hermano Salvador se recibió de presidente, según está escrito en el reino de los cielos, los demonios que nada les importó la justicia en los demás empezaron a conspirar para hacerle caer. Sé, hijito, que tú lo sabías, porque lees las mentes de los demás. Satanás se refugió en la fuerza. Es el fin de una dinastía llamada militarismo. Azote de la humanidad. Filosofía demoníaca. Porque ninguno que fue militar en este mundo entrará al reino de los cielos. Nadie pidió en el reino intimidar a otro. He aquí la caída del demonio de la fuerza. He aquí la caída de uno de los árboles que no plantó el Divino Padre Jehová. Y de raíz será arrancado de la evolución humana. Los demonios con uniforme de tu rebaño marcan el fin de su propio reinado. He aquí la caída de una extraña moral, que no fue pedida en el reino de los cielos. He aquí la caída de los que prometieron al Padre no dejarse influenciar por ningún grado de fuerza. He aquí sus pruebas en la vida. Porque todo espíritu es probado en todas sus determinaciones. De verdad os digo, que la palabra viviente del Padre espantará a todo demonio que hizo de la fuerza su propia filosofía. Tal como se espantaron en el pasado las fuerzas faraónicas. He aquí una revelación que se volverá a repetir. De verdad os digo, que los espíritus que han vestido uniformes que representan la fuerza son los mismos del pasado faraónico. Porque todo espíritu nace de nuevo. Vuelve a pedir al Padre nuevas existencias. Quien no naciere de nuevo, no se perfecciona en grado infinito. Porque el conocimiento que el Creador ofrece a sus hijos no se reduce a una sola existencia. Lo del Padre no tiene límite. Basta pedirle, y Él otorga. ¿No se os enseñó que el Padre es infinito? Infinito significa que todo lo puede. El que duda de que tuvo otras existencias está dudando del poder de su propio Creador, que da a sus criaturas tantas oportunidades como ellas pidan. El que negó sus existencias, éstas le negarán en el reino de los cielos. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Los hechos ocurridos en el planeta se reviven arriba. Porque el Padre todo lo puede. Es así que toda intriga como la sucedida en tu nación se vuelve a vivir arriba.
La vida es creada por el Padre, cuantas veces sea necesario. De verdad os digo, que a todo culpable le será leída la mente. He aquí la causa del llorar y crujir de dientes. Porque ya nada quedará oculto. Porque todo ocultismo no es del Padre. Y de raíz será arrancado en este mundo. De verdad os digo, que los asesinatos ocultos serán proclamados por los mismos asesinos. Y todo robo por sus mismos ladrones. De verdad os digo, que lo que sucedió en Chile hace que el Divino Padre Jehová inicie la justicia, ya escrita muchos siglos atrás. Esta nación era la elegida por el Padre. Mas, la filosofía de mis humildes fue aplastada con sangre inocente. Fue asesinado un inocente que prometió dar justicia a los humildes, por sobre todas las cosas. Su debilidad fue haber confiado en el demonio. Respetó hasta el último instante sus leyes. Olvidó este inocente que no se puede servir a dos señores. No se puede servir al pueblo y al mismo tiempo a los privilegiados de siempre. Todo privilegiado no tiene pueblo. Es desheredado. El concepto pueblo en el reino de los cielos es justicia. Solo el pueblo que tomó en cuenta las escrituras del Padre entrará al reino de los cielos. Toda nación que conoció Congreso del capitalismo no entrará al reino de los cielos. Porque a toda generación le fue avisada, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Los ricos los crea el capitalismo. Esta bestia causante de la pobreza, sabiendo que ninguno de ellos entraría al reino de los cielos, arrastró con ella al resto de la humanidad. Es por eso que fue escrito, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Porque el oro de la derecha corrompe. El llamado capitalismo no está en las escrituras del Padre. Y lo que no está con el Padre, perece. Tal como perecerán todos los que vivieron solo por el oro. He aquí la tragedia de este mundo, por seguir a los creadores de un sistema de vida opuesto a los mandatos del Padre. El asesinato ocurrido en Chile es una demostración de hasta dónde puede llegar el demonio del privilegio. De los trabajadores de esta nación y del mundo, nada tiene el Padre Jehová. Los que conspiraron y los que le siguieron, malditos son. Porque sobre ellos cae sangre inocente. De verdad os digo, que ningún conspirador entrará al reino de los cielos. En el reino no se conocen los conspiradores. Pobres de aquellos que dirijan la palabra a todo maldito. Por la misma voz, les cae también a ellos la maldición. Así es el universo expansivo pensante del Padre Jehová. Todo es viviente. Todo repercute en el todo. Porque materia y espíritu participan de los juicios planetarios del Padre. ¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? El término todas partes significa lo que conocéis y lo que no conocéis. Lo visible y lo invisible. Por lo tanto, en todas partes brota su divina justicia. Vosotros no podéis estar en todas partes. El Padre sí que lo puede. Vosotros estáis solo en un solo presente. El Padre está en infinitos presentes. De verdad os digo, que el que no se esforzó por comprender el infinito del Padre, nada espere fuera de la tierra. Siendo el universo viviente, el universo reclama cuando se le ha negado. Toda palabra, toda acción, todo gesto, toda intención, toda idea, se vuelve a repetir fuera de la vida humana. Es por eso que se os enseñó, lo de arriba es igual a lo de abajo. Después de la transformación que llamáis muerte, se sigue viviendo. Y todo lo que hicisteis en la vida, conversa con vosotros mismos. Materia y espíritu conversan. Porque ambas tienen iguales derechos a hacerlo. Todos son iguales delante de Dios. Materia y espíritu en sus respectivas leyes. Esta igualdad se llama en el reino de los cielos, el divino comunismo celestial. Y su filosofía es la alegría de un niño. He aquí una revelación que hará estremecer y espantar a todo rico privilegiado de este mundo. Porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue comunista en la tierra, a uno que no lo fue.
Uno que por lo menos trató de imitar, aunque en forma imperfecta, a uno que no imitó a lo del cielo, en nada. He aquí por qué Satanás siempre ha perseguido toda forma de comunidad. La división ha sido su reinado. Solo Satanás se divide a sí mismo. El privilegiado se vuelve egoísta con lo que posee. Y no titubea en dividir a otros con tal de no perder sus privilegios. Más aún, es capaz de llegar al crimen, la falsedad y la calumnia. Tal como sucedió en Chile y muchos otros rebaños. El privilegiado es creación del capitalismo. La facilidad y la comodidad excesiva lo tientan. Todo rico es un tentado. Los tentadores del mundo. De todas las filosofías que los hombres se han dado en la vida para gobernarse, queda en este mundo la que fue más perseguida, la más despreciada, la más calumniada, la que más persecución y sangre ha costado, la que más se acerca al mandato del Padre. Queda el comunismo terrenal. Se cumple la ley de todos los mundos, lo de arriba es igual a lo de abajo. Arriba, comunismo celestial. Abajo, comunismo planetario. De verdad os digo que es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos mundos que imitaron, aunque sea en forma microscópica, lo del cielo, a aquellos que no imitaron. El Padre premia lo más microscópico, como igualmente lo colosal, cuando se hace el bien, y castiga también lo más microscópico y colosal, cuando se hace el mal. Porque estando Dios en todas partes, está también en lo microscópico y en lo colosal. Lo que sucedió en tu rebaño, ha sucedido en muchos otros. Los demonios de la ambición están en todas las naciones. Se les acabó el tiempo que pidieron. Todo tiempo en este mundo pidió su tiempo. El llamado capitalismo llega a su fin. Su reinado fue de división y de fuerza. Solo Satanás hecho sistema de vida, divide. Y termina dividiéndose a sí mismo. El capitalismo cayó en su filosofía. Porque nunca debió haber servido a dos señores. Sirvió al oro y sirvió al Padre. Solo los que sirvieron incondicionalmente al Padre entrarán al reino de los cielos. Por culpa de los creadores del capitalismo, ninguna criatura humana ha entrado al reino de los cielos. Porque todas las generaciones fueron influenciadas por la ambición. Sus espíritus fueron divididos. Y ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue comunista a uno que fue capitalista. El primero buscó la igualdad. El segundo perpetuó la desigualdad. El primero se acercó, aunque en forma imperfecta, a la igualdad reinante en el reino de los cielos. El capitalista se alejó del reino de los cielos. A pesar que fue advertido por siglos en las escrituras del Padre. De verdad os digo que todos los capitalistas del mundo deberán sumar todos los segundos transcurridos en sus existencias. Cada segundo vivido en capitalismo corresponde a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Mientras más se fue en la vida un capitalista, más alejado del reino de los cielos se encuentra el espíritu. Por no haber sido sincero según las escrituras. Por servir en su libre albedrío a dos señores. De verdad os digo que cada vicio constituye un señor. Un ente viviente en el macrocosmo. El capitalismo sirvió a muchos señores. Porque fue y es filosofía de viciosos. Siendo el primero de sus vicios la ingratitud hacia los mandamientos del Creador. Por lo tanto, la moral de un capitalista no es moral de las escrituras del Padre. Y se constituye en extraña moral. He aquí la caída del capitalismo en este mundo. Cae ante el Padre y ante los hombres por inmoral. He aquí en lo que termina, lo que por siglos se llamó Satanás. El no guiarse por los mandamientos del Padre constituye el reino de Satanás. Un reino de ilusión. Porque ninguno que vivió o conoció al capitalismo entrará al reino de los cielos. La felicidad eterna sale de los mismos mandatos del Padre.
no sale de ninguna concepción humana. El llamado capitalismo es de concepción humana. No es árbol plantado por el Padre. Y de raíz será arrancado de la evolución humana. Ciertamente que el fin del sistema de cosas, salidas de hombres, ha llegado. ¿Qué pasará, divino Padre Jehová, en mi rebaño? Te lo diré, hijito. Porque has nacido para revelar las cosas primeras. Las leyes universales. En tu país, los que asesinaron y aislaron al pueblo, llorarán. Porque estos demonios sedientos de poder, así lo pidieron en el reino de los cielos. Poquísimo les durará el reinado que usurparon empleando la traición. Te diré, hijito, que estos falsos patriotas, nada son sin armas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron traicionados, a que entren los traidores. En tu rebaño, hijito, se formará la unidad universal. Porque lo del Padre es universal. He aquí, que el Padre Jehová, de en medio de sus enemigos, hace nacer el principio del nuevo mundo. El mundo Omega. Esta gloria estaba destinado para el pueblo de Israel. El hijo mayor. La nación más antigua de esta morada. Mas, le ha sido quitada, por dar inmoral ejemplo a las naciones nuevas. A las menores. Israel sigue empleando la fuerza y el comercio. Lo que no es agradable al Padre Jehová. He aquí una revelación que estremecerá al mundo. Porque Israel desaparecerá como nación. De verdad os digo, que el Padre da y quita. En lo espiritual y lo material. De tu rebaño Chile, nacerá el comunismo universal. Cuyo símbolo será el Cordero de Dios. He aquí el espanto y el llorar y crujir de dientes de los que persiguieron las ideas sin profundizarlas. Cuando los demonios llegan hasta el asesinato y la traición por matar las ideas, ciertamente que ellos se convierten en los más peligrosos. Porque el que mata a espada, muere a espada. El que emplea la fuerza, cae por la fuerza. Los hechos que se aproximan, así lo demostrarán. Sé, hijito, que estos falsos profetas nada saben de los futuros acontecimientos. Y si lo supieran, no creerían. Tanto peor para ellos. Más doloroso les será el llorar y crujir de dientes. La revelación será llamada la doctrina del Cordero de Dios. O ciencia celeste. Será traducida a todos los idiomas de la tierra. Porque todos pidieron conocer su juicio final. Sé, hijito, que muchos dudaron. Los tales olvidaron que solo el Padre elige a sus misioneros. Y siempre escoge a los humildes. Porque los humildes son los primeros. He aquí el error basado en la más grande ignorancia de los que pidieron en el reino de los cielos ser los primeros en conocer los rollos del Cordero de Dios. Te juzgaron, hijito, sin conocimiento de causa. Y cayeron ante sus pruebas. Quien niega al enviado del Padre, niega al que le envió. Niega al Padre. Y quien niega al Padre, niega su propia entrada al reino de los cielos. He aquí el llorar y crujir de dientes de los que viendo, no creyeron. He aquí la influencia que en ellos cayó, al conocer el capitalismo como sistema de vida. La extraña moral los hizo dudar de un humilde. No buscaron la verdad. Enseñando mis escrituras que el que busca, encuentra. El que investiga, halla. El que no busca, cuando encontrará, es más fácil que entren al reino de los cielos los que buscaron la verdad. A que entren los que nunca buscaron. El más mínimo esfuerzo hecho en la vida es premiado por el Padre. De verdad os digo, chilenos e hijos del mundo, que todas las naciones subdesarrolladas formarán una sola potencia. La potencia más grande que se haya conocido. Y se conocerá en este planeta. Porque escrito está que todos los humildes y despreciados son los primeros ante Dios. El término terrestre, subdesarrollado, es una inmoralidad ante la divina igualdad del Padre. El capitalismo ambicioso y explotador creó el flagelo llamado subdesarrollo. En el reino de los cielos no se conoce el subdesarrollo.
Porque allí existe la igualdad, la misma enseñada por el Padre. Quien no vivió la igualdad en los lejanos planetas, no entra al reino de los cielos. He aquí la revelación salida del reino. Porque la revelación sale del mismo lugar en donde fuisteis creados. Quien nunca se hizo la imaginación de que en algún lugar del universo fue creado, nunca llegará a su lugar de origen. Porque todos prometisteis en el olvido del pasado, que pedisteis hacer el esfuerzo de imaginarlo. La más microscópica imaginación es premiada en el reino de los cielos. He aquí. El por qué fue escrito, la fe mueve montañas. Existen montañas arriba y abajo. Porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Quien no cree en la existencia de otras moradas planetarias, nunca las verá. Porque con su incredulidad y falta de fe, las aleja. De verdad os digo, que el que negó, se negó a sí mismo las maravillas que existen fuera de la tierra. La fe es viviente, como lo es vuestro espíritu. Todos prometisteis al Padre, cultivar la fe. En todas vuestras pruebas de la vida. Sin fe en el reino, nadie entra al reino. Porque para creer en un Creador, necesitáis la fe. La fe constituye una de las 318 virtudes de vuestro pensar. De verdad os digo, que sin la fe no estaríais en la vida humana. Ni ningún proyecto llevaríais a cabo sin el concurso de la fe. Hay infinitas clases de fe. La fe suprema es la fe en el Padre. Porque de él han salido todas las fe de todas las imaginaciones. Toda fe viviente reconoce al Padre. Negar la fe es pedir que se le niegue en el reino de los cielos. De verdad os digo, que todos los que adoraron imágenes, amuletos y toda forma de creencia material, no entrarán al reino de los cielos. Porque su fe la dividieron al creer en otros señores. Escrito fue, no adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna. He aquí la preferencia espiritual. Quien dejó de preferir al Padre, aunque haya sido un suspiro, no entrará al reino de los cielos. Porque prometisteis adorarle, por sobre todas las cosas. Por sobre todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar. Vosotros mismos así lo pedisteis. De verdad os digo, que pedisteis algo difícil de cumplir en esta vida. Y siendo difícil, se os otorgó igual. Difícil a vuestras capacidades. Y más difícil aún de cumplirlo, en la extraña moral que os tocó vivir. La extraña moral que os dio el sistema de vida del capitalismo, hizo imposible que conservarais la inocencia. Porque la psicología que os enseñaron era psicología hipócrita, falsa, interesada y violadora de la ley del Padre. De verdad os digo, que si no hubieseis conocido al capitalismo, todos entraríais al reino de los cielos. Porque nada tendría contra vosotros el Padre Jehová. Vuestro sistema de vida no se inspiró en las Escrituras. No cumplisteis la promesa que todos hicisteis en el reino de los cielos. De que todo cuanto haríais sería primero lo del Padre. Por sobre todas las cosas. Por sobre todas vuestras tendencias. De verdad os digo, que toda promesa no cumplida es suficiente para no entrar al reino de los cielos. He aquí a vuestro demonio. No existe otro. Porque del demonio mayor capitalista han salido todos los demás demonios menores. Todas las violaciones e inmoralidades que os ha tocado presenciar y vivir. De verdad os digo, que siempre triunfa el Padre sobre cualquier forma de demonio. Vuestro sistema de vida basado en el oro no conduce al reino del Padre. Porque no lo consideró. Ningún congreso del mundo lo estudia por sobre todas las cosas. Por sobre todas las leyes humanas. He aquí la caída de este mundo. Un mundo creado en sistema de vida, según los hombres. Y no según las leyes del Padre. El sistema de vida que os dieron los adoradores del oro, os provocará el llorar y crujir de dientes. Quedasteis desheredados a entrar al reino de los cielos. He aquí vuestra tragedia. Tenéis que empezar de nuevo. Pediréis nuevas oportunidades de probar nuevas vidas.
tal como ha ocurrido infinitas veces. Porque todo espíritu nace de nuevo. Pide nuevas formas de vida. Pide reencarnar de nuevo. Porque lo que el Padre puede ofrecer a sus hijos no se limita a una sola existencia. Porque lo del Padre no tiene límite alguno. Los que solo creyeron en una sola existencia limitaron a su propio Creador. No tendrán más existencias. Los que creyeron en ellas las tendrán por siempre jamás. Así como pensasteis, recibiréis. Que para todos el Padre tiene una añadidura. He aquí que maldeciréis la adoración material salida de hombres interesados. La llamada Iglesia Católica fue probada, como son probados todos los espíritus. De verdad os digo, que en las Escrituras del Padre no figuran las llamadas religiones. Porque el Padre no divide, ni en lo más microscópico a sus hijos. Quien lo hace es el demonio. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. De verdad os digo, que las religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Como son desconocidas todas las filosofías de todos los mundos que han dividido a sus criaturas. He aquí la causa de juicio para la roca de este mundo. Al decir vuestro Padre Jehová, por intermedio de su Hijo solar Cristo, sobre esta roca construiré mi iglesia, quise deciros, sobre esta roca de egoístas construiré mi iglesia. Los probaré sabiendo que me fallarán. Porque dividirán la fe del mundo en muchas creencias. Habiendo un solo Dios no más. He aquí la intención que tuvo el Padre Jehová al pronunciar tal divina parábola. Roca no simboliza la eternidad de la iglesia, como muchos creen. Porque no hay roca que no se vuelva polvo. Roca significa, en el reino de los cielos, egoísmo espiritual. Dureza intelectual. Egoísmo para comprender a otros. Con esa roca chocó mi enviado. Porque ninguno de los que pidieron ser los primeros le creyó, he aquí la sorpresa escrita por muchos siglos, y llegará la verdad, con sorpresa. Como la sorpresa que causa un ladrón de noche. He aquí, los primeros en ser los últimos. Los últimos en poder entrar al reino de los cielos. Porque negando al propio enviado por el Padre, se negaron ellos mismos. Porque ninguno que negó, entrará al reino de los cielos. La roca también negó. Y al negar, arrastró con ella al llamado mundo cristiano. Por causa de las religiones, ningún cristiano entrará al reino de los cielos. Porque fueron influenciados por una extraña moral. He aquí el fin de la roca y sus seguidores. Las llamadas religiones pasarán al polvo del olvido. Porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz es arrancado. Toda psicología es probada por el Padre. Porque todo lo salido de la mente pidió ser probado. Las religiones fueron una de las formas que se dieron los hombres para interpretar las Escrituras del Padre. Y en esa forma que se dieron, cayeron. Porque no fueron honrados ni sinceros por sobre todas las cosas. No cumplieron rigurosamente el contenido de las Escrituras. Las amoldaron según sus intereses. De verdad os digo, que ningún interesado de este mundo entrará al reino de los cielos. Mis Escrituras fueron desvirtuadas. Puesto que fueron comerciadas. Se explotó la fe de millones de hijos. Se inmoralizó la moral del Padre. El comercio de la fe no se conoce en el reino de los cielos. Ni ninguna clase de comercio. Solo existe la igualdad absoluta. La iglesia que engañó al mundo, toca su fin. Porque toda prueba tiene su fin. La roca del egoísmo humano caerá como caerá el mundo materialista. Un mundo que ilusionó a los espíritus. Al grado de no dejarlos entrar al reino de los cielos. He aquí la obra de la ciencia del bien. La ciencia de la comodidad. La ciencia de lo fácil. Que se desvirtúa ante el mandato del Padre. Porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se ganó la vida con sudor a uno que se la ganó sin sudor de frente. Mientras más dificultades tuvo una vida, mayor es su gloria en el reino de los cielos. La ciencia del bien
aleja a las criaturas del propio mérito espiritual. Y las aleja y las ilusiona al grado de olvidar lo del Padre. Un rico olvida las Escrituras. No puede servir a dos señores a la vez. No existe mayor ilusionado que un rico. Pues ninguno entrará al reino de los cielos. Ni espíritu más atrasado. El infinito lo reducen a un efímero presente. He aquí la filosofía tragedia. Porque los pobres se alabarán de no haber sido ricos. Ante la igualdad universal del Padre, primero está el necesitado. El último es el que lo tuvo todo. Porque a nadie se mandó tener más que otro. Se os enseñó que todos son iguales ante Dios. Iguales en derechos. Iguales en toda participación. De verdad os digo que todo el que tuvo más que otro no entrará al reino de los cielos. Porque no hizo caso a la escritura del Padre. El que esta humanidad no entre al reino de los cielos se debe a los escandalosos e inmorales que os dieron el sistema de vida. Porque no existe mayor escándalo e inmoralidad que no cumplir lo que se prometió al Padre. El Padre a nadie obliga. Es la criatura la que con su violación a la ley hace que caiga sobre ella la justicia del Padre. Nadie fue creado malo. Las alianzas que se forman en el reino de los cielos dan a todos el libre albedrío. He aquí el por qué habiendo violado vosotros la ley del Padre, conserváis el libre albedrío. De verdad os digo, que si en vuestro mundo, el libre albedrío es inseparable de vuestros actos, llegado vuestro espíritu al lugar en donde fue creado, el libre albedrío se separa del espíritu. Porque hay diferencias en ambas creaciones. El libre albedrío acusa al espíritu, cuando éste ha violado la ley, que debió haber cumplido en el lejano planeta. Todo retorno al lugar de origen da lugar a una justicia. Porque a los planetas se van a cumplir mandatos vivientes. Todo el universo retorna a su lugar de origen. Porque nadie es desheredado. Todos tienen un lugar de nacimiento. Materia y espíritu. Conocidos y desconocidos. De verdad os digo, que llegado vosotros al lugar de origen, os encontráis con todas las ideas que creasteis en la existencia terrenal. Ellas han llegado primero que vosotros al lugar de origen. Porque todo chiquitito y microscópico es primero en el reino de los cielos. Lo más microscópico que tenéis son vuestras ideas. Son tan invisibles que solo las sentís y no las veis. Toda idea que generó vuestra mente es una criatura como vosotros. De verdad os digo que toda idea mala, como la de matar para gobernar, es una semilla de un futuro mundo infierno. Porque toda idea mala se vuelve tinieblas. Las tinieblas forman como la luz, universos, galaxias y todo sistema galáctico. La maldad es tan expansiva como la luz. De las invisibles ideas nacen los colosales planetas. Porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. La idea generada contiene la filosofía, que pensarán las futuras criaturas del futuro planeta. He aquí la causa de la divina parábola, del barro los hizo. Porque no hay materia que no haya sido idea. He aquí una causa que no cesará jamás de ser causa. Porque de la causa por la que existe, aquella no tiene ni principio ni fin. Las ideas generan en todos los instantes nuevas causas. En todo instante conocido y desconocido se están creando microscópicos planetas, que llevan en sí mismo la fuerza expansiva de su propio libre albedrío. La inocencia en busca de su geometría. Si vosotros, criaturas humanas, nunca habéis visto, y mucho menos habéis conversado con vuestras ideas, se debe a que vosotros mismos así lo pedisteis. ¿No se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida? Vuestra vida con todas sus características, vosotros mismos la pedisteis. Porque todo se pide en el reino de los cielos. Todo pedido ante el Padre se vuelve vida. Es por eso que se dice que el Padre es la vida. Cualquier clase de vida que mente pueda imaginar. Nada es imposible para el Creador del universo. El olvido de vuestro pasado constituye la suprema prueba en vuestra eternidad.
Vuestra vida es una de las infinitas que hay en el universo. Porque la creación del Padre no tiene ni principio ni fin. El olvido lo pedisteis para ganar en filosofía y entendimiento hacia el Padre. Cada individualidad constituye una promesa viviente, cuyas leyes y alianzas están escritas en los libros solares de la vida eterna. Cada uno pidió al Padre entenderlo en la prueba de la vida, según la dificultad y lo opuesto en su propia manera de ser. Y mientras mayor fue la dificultad por vosotros pedida, mayor es el premio en el reino de los cielos. En vuestros pedidos de vida no pedisteis tener más que otro, porque eso constituye injusticia delante del Padre. Se os enseñó, en el reino y en la tierra, que todos son iguales en derechos ante Dios. ¿Qué hicisteis para complacer al Padre, por sobre todas las cosas? De verdad os digo, que tal pregunta os estremecerá. Porque habéis vivido, no la igualdad, sino la desigualdad. Y en esta desigualdad, mis humildes han tenido la peor parte. Para ellos habéis tenido dolor y hambre, sabiendo que todo humilde y despreciado es primero en el reino de los cielos. Con conocimiento de causa, los despreciasteis. Quien desprecia una preferencia, salida del Padre, al Padre desprecia. De todos los que pidieron la prueba de la vida, los cómodos y ricos son los que están más alejados del reino de los cielos. Porque son los que más violaron la ley de la igualdad del Padre. Ningún rico es conocido en el reino de los cielos. Porque allí el poseer más que otro constituye soberbia, desarmonía, tiniebla. He aquí que todo llamado rico será despreciado. Porque por causa de ello, millones de hijos no entrarán al reino de los cielos. Porque ninguno que los imitó en las riquezas entrará al reino. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. La máxima expresión de la violación de la ley del Padre en este mundo lo constituye la riqueza, como meta suprema del espíritu. Porque los ricos son los más grandes ilusionadores. Tal filosofía es la más mundana, puesto que solo sirven mientras se está en los planetas y jamás entran al reino de los cielos. Nunca los ricos, mientras lo sean, verán la gloria del Padre. He aquí la filosofía de la ilusión. Estáis en el mundo de la ilusión. Una ilusión interesada. Porque hay muchas clases de ilusión. Y la más triste es aquella que sirve a dos señores. No se puede servir a dos señores, porque el espíritu se divide en su intención. Y ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Es por eso que os fue enseñado, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Porque llegado el espíritu delante del Padre, se encontrará con ideas opuestas al mandato, salidas de él mismo. Ideas que no siendo de la luz, acusarán al espíritu de haberlas creado. Porque todo hijo reclama un padre. Vosotros al generar ideas, os convertís en padre de vuestras propias creaciones. Tal como lo es el Padre de vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Tenéis la herencia del Padre. El universo es una sucesión infinita de padres, subordinados todos a uno solo. Esta verdad divina fue mal interpretada por ciertas jerarquías vivientes. Crearon el término dioses, imitadores al único Dios viviente. Todo imitador se avergüenza delante del Padre, porque el Padre no tiene igual. Todos los que hablaron de dioses, ninguno ha entrado al reino de los cielos. Porque se os enseñó que solo existe un solo Dios no más. La palabra dioses que fue hablada en un instante dado en la tierra, pone en aprietos al espíritu cuando éste se encuentra delante de su Creador. Escenas conmovedoras y dramáticas se ven en tal supremo instante. Estar delante del Padre Jehová es estar delante del lugar de donde se salió. Y estando en el lugar en donde fue creado, todo espíritu estalla en llanto. Lo que se vive y se ve allí es infinitamente opuesto a todo lo enseñado en la tierra. Porque lo sucedido en la tierra se apartó de las escrituras y mandatos del Padre.
En ese instante, el espíritu comprende espantado que no puede entrar al reino de los cielos. Y maldice a los ilusionadores del lejano planeta Tierra. Maldice las extrañas costumbres que le fueron impuestas. Maldice sus hábitos y sus propias costumbres. Maldice a sus padres que nunca investigaron las escrituras por sobre todas las cosas. Ve allí la falsa historia de la tierra. Una historia que no fue honrada y sincera consigo misma. Una historia hecha a las conveniencias de los mayores ilusionadores. Verdaderos demonios del interés material. De verdad os digo que ninguno que escribió falsa historia ha entrado al reino de los cielos. Ni ninguno que enseñó la falsa historia. Todo lo hecho por los hombres en este mundo, todo es falso. Y como todo fue falso, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos un mundo que no pidió las escrituras del Padre, a un mundo que las pidió y no cumplió. He aquí el destino a que os condujeron los espíritus materialistas. Los que sirvieron a dos señores. Sirvieron al oro y decían servir a la vez al Dios viviente. De verdad os digo que juzgados en público serán. Porque los juicios finales del Padre son públicos universales. Nada es oculto en el Padre. Solo la justicia terrenal hace cosas ocultas. Mas, ningún magistrado de esta extraña justicia entrará al reino de los cielos. Ni ninguno que con ellos representaron tal justicia. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue juez a uno que lo fue. De verdad os digo que la justicia oculta tiene sus días contados. La justicia que se aproxima es la justicia a la justicia. Es el juicio final. Es el principio del lloro y crujir de dientes. Porque a eso fuisteis conducidos por unos ambiciosos, que se creyeron únicos en sus cálculos al oro. El término único es cuando se deja de lado las escrituras del Padre. Cuando esto sucede, es inevitable el juicio final. Siempre sucede igual. Mundos han habido, hay y habrán que violen la ley. De verdad os digo que en los juicios finales a los mundos se comienza por los más poderosos, por los más mundanos, por los más ciegos, por los que se hicieron notar en lanzar su primera piedra, por los que se hicieron públicos sin preguntarse para sí mismos si ser demasiado notorio en el mundo era moral o inmoral. Porque de verdad os digo que es más fácil que entren al reino de los cielos a los que el mundo nunca conoció, a que entren los que fueron famosos y conocidos. La verdadera humildad no necesita para nada a la fama. Muy al contrario. Le es un obstáculo para entrar al reino de los cielos. Ningún famoso salido de este mundo y de otros han podido entrar al reino de los cielos. Porque la fama no fue por causa de alabanza al Padre. Fue por ilusión pasajera. He aquí el llorar y crujir de dientes de los que admirasteis en la vida. Solo lástima sentiréis por ellos. Y por todos los que mirasteis en menos, sentiréis envidia. Porque en un sistema de vida que es sinónimo de violación a la ley del Padre, los más despreciados son los primeros en ver su gloria. Mientras más se endiosó o se engrandeció una criatura en una vida que era prueba, más alejada está del reino de los cielos. Hay violación por evolución y violación a los mandatos del Padre. Violación por evolución es cuando siendo más intelectual, comete errores que podrían cometerlos, los menos evolucionados. He aquí una ley de otras existencias, porque en otras existencias se prometió hacer mucho mejor lo que fue hecho incorrecto. Porque todo espíritu nace de nuevo. Todo se empieza pequeño. Porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. El poco evolucionado es el más chiquitito. Mas, como de todo hay en el rebaño del Padre, sucede que el más ignorante es por su pasado galáctico el más grande sabio del planeta. Todo su conocimiento quedó en un olvido momentáneo. Mientras probaba una vida llamada humana, que representa solo un instante en la antigüedad y eternidad del espíritu.
La antigüedad es la experiencia en los hechos vividos en otras existencias. Y la eternidad es el conjunto de tales existencias. Y constituye la jerarquía celestial. El número de jerarquías es infinito. Jamás las criaturas pensantes podrán contarlas. Solo el Padre lo sabe. Como sabe el nombre de todo sol y de todo planeta. De los que existieron, existe y existirán. Como igualmente se sabe la historia y el número de cada granito de arena de todos los desiertos de todos los mundos. De los que han habido, allí habrán. Porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Trátese de su obra o de su divino conocimiento. De verdad os digo que nueva ciencia llega al mundo. La ciencia omega. La ciencia salida del espíritu de un hijo solar. Al que veréis brillante como un sol. Un rostro inolvidable. El rostro brilloso de un sol primogénito. La presencia de la nueva ciencia en este mundo será el espanto de los que todo lo comercian. De los demonios de este mundo. Y será la maravilla viviente de los humildes de corazón. He aquí, cómo temblarán los que se mofaban. He aquí, el llorar y crujir de dientes del mundo de la ilusión. He aquí la divina presencia de lo que nunca creyeron. He aquí, a Satanás al descubierto. He aquí, la sorpresa de un mundo que solo creyó en el poder del oro. He aquí, la caída del capitalismo. He aquí, la caída de la legión de Satanás en este mundo. He aquí la muerte de la gran bestia. He aquí, el demonio estaba en vosotros mismos. He aquí, la caída de la gran ramera. La caída de todas las religiones comerciales. Las que se vendían al más poderoso. Sin importarle quién fuera. He aquí, la caída del mundo alfa, o materialista. La caída de un mundo que fue producto de cálculos egoístas. Un mundo salido de la explotación y la miseria de muchos. Un mundo producto de muchos anticristos. Pues hicieron las leyes sin tomar en cuenta las escrituras del Padre. Un mundo desconocido en el reino de los cielos. Porque nadie se explota ni se engaña en el reino. He aquí la felicidad de los hijos del trabajo. Pues es la única filosofía que queda en este mundo. Nunca jamás debieron haber existido otras. Nunca debió este mundo haberse dividido. Porque nunca hicieron de las escrituras del Padre la meta suprema de sus existencias. Todos prometisteis servir a un solo Señor. A las escrituras del Dios viviente. Mas, caísteis ante los ilusionadores de Satanás. De verdad os digo, que ninguno que vivió, o imitó doctrinas extrañas a las escrituras del Padre, entrará al reino de los cielos. Toda promesa hecha al Padre, es juzgada en el reino de los cielos. Ni la más microscópica violación a las promesas hechas al Padre, queda sin su divina justicia. Solo el arrepentimiento hace conmover a las virtudes del reino de los cielos. De verdad os digo, que en todo llorar y crujir de dientes, nace el arrepentimiento. Y la doctrina viviente del Padre, hace de consolador, para millones y millones de criaturas. El mundo en que estáis llega a su fin. Porque todo tiempo terrenal pidió el fin de los tiempos. Se inicia nuevo tiempo, en mundo nuevo. El juicio final es la transformación de un mundo inmoral, por uno moral. Es la caída de un mundo, y sus costumbres corrompidas. Por otro que siempre debió haber existido. He aquí el fin del principio. Porque vuestro mundo materialista no es más que una microscópica parte del tiempo que aún le queda a la tierra. De verdad os digo, que nadie os conoce en el reino de los cielos. Solo el Padre, la Madre Solar Omega, y ciertos padres solares, que fueron apóstoles o profetas en la tierra. Este desconocimiento de vosotros, en el reino, fue escrito en otros divinos términos, del polvo eres al polvo volverás. Quiere decir, de lo microscópico eres, y a lo microscópico vuelves. Se nace y se vuelve a nacer, en mundos del microcosmo. El universo del Padre Jehová, es tan inmenso, que no todos los mundos en su desarrollo, alcanzan a conocerse.
Hubo mundos, y los hay, que nadie los conocerá, fuera de sus criaturas. Hay otros que se conocen entre ellos. Y no por ello, dejan de ser los grandes desconocidos del espacio. Solo el Padre es el gran conocido, y quien desconoce al Padre, también se le desconoce fuera del mundo en que vivió. La justicia del Padre está en cualquier lugar del universo imaginado. Es instantánea e infinita. Acorta la distancia entre lo de arriba y lo de abajo. De verdad os digo que todas las injusticias creadas por este extraño mundo serán juzgadas. Todo mundo se vuelve extraño cuando no cumplió la ley que prometió cumplir. Solo los mundos que cumplen la ley de Dios son llamados mundos de Dios. Lo opuesto es mundo de tinieblas. Y vuestro mundo, habiendo recibido la visita de la Trinidad, continúa siendo mundo de tinieblas. Porque no llegáis aún al sistema de vida de la igualdad. Aún sostenéis la lucha contra los ambiciosos. Tal como ocurría miles de años atrás. Ciertamente que todo demonio que por sus ambiciones atrasa el desarrollo de un mundo, las paga en cualquier instante. Es lo que está por suceder en vuestro mundo. La sorpresa más grande se cierne sobre todo ciego a las escrituras del Padre. La sorpresa que produce un ladrón de noche. De verdad os digo que con la llegada al mundo de los rollos del Cordero de Dios se inicia en este mundo la más grande revolución del espíritu humano. Todas las demás desaparecen ante tanta grandeza. Porque todos sin excepción tenéis un espíritu. Y nadie puede dejar de sentirlo. Nadie puede alardear de ser imparcial. Porque ningún imparcial de este mundo entrará al reino de los cielos. Hubo en este mundo muchos que se hicieron llamar imparciales. Mas, ante la tentación y las ansias de poder, dejaron de ser imparciales. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que luchó contra el poder explotador, a uno que fue indiferente haciéndose llamar imparcial. La imparcialidad perfecta no es de este mundo. Porque estáis en un mundo de luchas. Todos vosotros prometisteis al Padre luchar contra el demonio por sobre todas las cosas. Es demoníaco todo aquello que no considera al Padre por sobre todas las cosas. Toda actitud individual y colectiva. Sé, hijito, que piensas en lo sucedido en tu rebaño Chile. Todos los que conspiraron, malditos son. Porque han quitado a mis humildes lo que ya habían conquistado. Si tan solo uno de los conspiradores fuera pobre y humilde, éste estaría a salvo de la maldición. Mas, ninguno es pobre, y mucho menos humilde. Y si todos sois ricos y cómodos, ¿por quién entonces tenéis vuestras manos manchadas con sangre? Si no defendéis lo que es del Padre. De verdad os digo, demonios de la falsedad y de la servidumbre extranjera, que tendréis que responder ante el pueblo de todos vuestros crímenes. Matanzas silenciosas, y vuestra traición, a un pueblo que tuvo fe en sí mismo. Mas, vosotros demonios de la fuerza, aplastasteis violando la ley de Dios. Si sois malditos delante del Padre, ¿qué moral podréis enseñar al pueblo? De verdad os digo, traidores de vuestras propias leyes, que el pueblo que subyugasteis apuñalándole por la espalda, os juzgará. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Todo demonio termina en tragedia cuando a los mundos llega la revelación del Padre. De verdad os digo que maldeciréis haber conocido la inmoralidad llamada militarismo. He aquí el futuro de los que les espera a los que probaron la filosofía de la fuerza. Escrito fue, el que mata a espada, muere a espada. El que usa la fuerza, en vez de la razón, es muerto. Porque envidiaréis a todo muerto. De verdad os digo que todo llamado militar fue un perpetuador de la desconfianza en este mundo. Nadie pidió al Padre vestir uniformes que representaban lo opuesto a las enseñanzas de sus escrituras. O se está con el Padre, o se está con el demonio. No se puede servir a dos señores. Porque uno de ellos es falso. Quien sirvió a dos señores en la vida es un falso profeta del Dios viviente. Y son acusados en el reino de los cielos de hipócritas.
He aquí el comienzo del llorar y crujir de dientes de los que sirvieron al demonio de la fuerza. He aquí la caída de uno de los árboles que no plantó el Padre Jehová. De raíz serán arrancadas las llamadas fuerzas armadas de la evolución humana. Todos estos espíritus fueron probados en su misma debilidad. Prometieron al Padre no dejarse influenciar por lindos uniformes. Porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que vistieron con sencillez a los que vistieron con ostentación. Y es más fácil que entren al reino del Padre los que nunca obtuvieron condecoración o medalla alguna, a los que las obtuvieron. Porque tales recompensas fueron logradas en un extraño sistema de vida. De verdad os digo que todo lo que hicisteis creyendo que era mérito, deja de serlo desde el mismo instante en que empezáis a disfrutar de un escandaloso sistema de vida. Los demonios del oro os desvirtuaron. Porque el verdadero mérito no se pesa en oro. Se calcula por puntaje celestial. Ningún rico entra al reino de los cielos. Ni ningún mérito que llevaba la intención de enriquecerse. He aquí la caída del mundo de la hipocresía. Ningún hipócrita entrará al reino de los cielos. El mundo capitalista es el creador de toda hipocresía. Desde el mismo instante en que se abogó en ser sistema de vida. Sabiendo que unos tenían más y otros menos. Más les valdría a los capitalistas no haber nacido en este mundo. Porque avergonzados serán. Nunca debieron haber hecho cosas ocultas. Porque nada quedará oculto. El juicio para estos subyugadores de mundos será público. Nunca jamás debió ocultarse el uno para con el otro. Porque los tales son acusados en el reino de los cielos de egoísmo intelectual. He aquí el llorar y crujir de dientes de los que implantaron sistema de vida sin considerar las escrituras del Padre. He aquí a los desheredados. Pues ningún capitalista heredará nada de este mundo. Porque toda herencia pertenece a todos. La herencia es universal. Los que defendieron a los que enseñaron el interés al oro, no entrarán al reino de los cielos. Porque a Satanás defendieron. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que defendieron a los necesitados, a que entren los que defendieron a los que más tenían. Todos prometisteis al Padre perfeccionar la justicia, dando preferencia al desvalido y al humilde. Solo los revolucionarios han cumplido con el Padre. Porque vencieron a la comodidad. Una comodidad que jamás debió tener nadie. Porque el disfrute de ella no es igual para todos. La comodidad de este mundo se transformará en llorar y crujir de dientes, porque ningún cómodo será premiado. Los cómodos, al violar la ley de la igualdad para con los demás, adelantaron sus recompensas. Mas, tales recompensas no son la eternidad de la carne. Son recompensas efímeras. De verdad os digo, que las recompensas de estos espíritus mundanos no tienen comparación con las recompensas celestiales. Lo terrenal dura solo un instante. Una vida humana. Lo celestial no perece. He aquí el infinito de diferencia entre lo terrenal y lo celestial. La resurrección de la carne será para todo humilde y todo despreciado. Porque escrito fue que todo humilde es primero en todo lo imaginado. Equivale a decir, primero delante del Padre. Son por lo tanto primeros en la eternidad física. Volverán a ser niños. Porque nada es imposible para el Creador de vuestras vidas. Los que no creyeron que podrían ser resucitados en carne nueva, no lo serán. El no creer es suficiente para que así sea. El que creyó, con su fe se lo ganó. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo incrédulo. De todo espíritu atrasado. Porque no existe espíritu más atrasado que aquellos que niegan el poder al mismo Padre que los creó. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nunca dudaron del poder infinito de su Creador, a que entren los que dudaron. De verdad os digo que toda duda es juzgada en el reino del Padre. Todos os que dudasteis en esta vida, prometisteis al Padre no volver a hacerlo.
porque en otras existencias caísteis en lo mismo. Renegasteis de vuestro Creador. Es por eso que por muchas eternidades no habéis entrado al reino de los cielos. Una vez más os ocurrirá lo mismo. Tal como todo el que fue militar. Volvieron a caer en ley de fuerza, opuesta a la ley del amor del reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.